Hacemos un balance del día, analizando y debatiendo los temas del momento, escuchando todos los puntos de vista para contarte las cosas tal como son. Bienvenidos a Es Cuestión de Ley. Bien, y para mí es un gusto dar esta tarde la bienvenida al ex viceministro de Seguridad, Rogelio Donadío, una persona que al frente de esta posición avanzó pues temas interesantes en materia de seguridad, sobre todo en el área de Colón. También trabajó muy de cerca con la juventud, precisamente en el tema de prevención, que es lo que mucha falta hace y lo que definitivamente ayuda no solamente a evitar situaciones a futuro, sino también que resulta hasta más económico. Quiero dar la bienvenida, don Rogelio, buena tarde, qué gusto tenerlo con nosotros. Edna y Ricardo Jaramillo, les saludamos. Buenas tardes, Edna, buenas tardes, Ricardo, para mí es un placer estar aquí, gracias por la invitación y estoy para ustedes y para el público. Bienvenido, don Rogelio. También para nosotros un gusto tener la experiencia aquí que nos pueda orientar con relación a todo lo que hemos venido observando, está ocurriendo y que como panameños, por supuesto, tenemos que preocuparnos, pero la idea de este espacio, como siempre, y de nosotros es orientar, educar y tratar de buscar las mejores respuestas a las situaciones que se pudieran estar suscitando. Y quiero preguntarle precisamente en esa dirección, en su experiencia, estos hechos que se han estado presentando, su modus operandi, incluso a plena luz del día, en donde estamos también observando que se matan a miembros de partidos políticos. ¿Qué lectura nos deja? Mira, cuando yo recapacito sobre ese asesinato a plena luz del día en una moto que llegó, a mí me parece que el crimen organizado nos está diciendo ya de manera directa, aquí el que mando soy yo. Y eso es un problema grande porque le está faltando el respeto directamente a la autoridad. Nosotros somos el Estado y él como que si no tuviera el crimen organizado, como si no tuviera ningún tipo de respeto por la autoridad, no tuviera ningún tipo de respeto, no le hace absolutamente nada. Yo creo que estos asesinos que llegaron ahí, hicieron su fechoría, ellos saben que lo peor que le puede pasar es ir a la cárcel. Y cuando llegan a la cárcel lo que están llegando es a un cuartel general, a un cuartel donde no la van a pasar mal, la van a pasar bien. O sea que el crimen organizado está hablando alto y claro, que aquí mando yo. Esa es mi opinión personal en este aspecto. Ahora, en su experiencia, ¿cómo debe prepararse para poder combatir este tipo de actividad ilícita? Las instituciones, los estamentos sobre todo, porque, a ver, muchas veces vemos temas presupuestarios, decisiones también en materia política y demás, mientras el crimen organizado, la delincuencia, va evolucionando, va perfeccionándose o mejorándose y va adquiriendo también otros tipos de acciones. Mira, yo pienso que hay que entenderlos hasta los términos para hablar. Yo cuando hablaría del crimen organizado, yo hablaría del crimen organizado transnacional. A mí me parece que la palabra transnacional es muy importante y cómo se define eso son grupos organizados con fines de delinquir, de delincuencia, cuyo campo de acción atraviesa 2 o más territorios soberanos. Esto es muy importante entenderlo porque ellos no están respetando ni las leyes de un país ni las leyes de otro. Ellos se sienten soberanos en diferentes tipos de territorios. Y sus principales delitos son 3, en mi opinión. El primer delito es el tráfico ilícito de sustancia, de armas de fuego y de dinero. Yo quiero explicar esto un poco mejor porque digamos, hablando del narcotráfico, el narcotráfico manda su mercancía desde Suramérica a Norteamérica, pero el pago que ellos están recibiendo, lo están recibiendo de Norteamérica a Suramérica, y Panamá en ambos lados está ahí. Sin embargo, lo importante de eso es que ellos de Norteamérica a Suramérica, ellos están mandando armas y cantidades de dinero interesantes que nosotros solamente vemos claramente cuando se incauta la droga, pero no vemos claramente que también hay que incautar
hay que incautar armas y hay que incautar dinero. El segundo tema o el segundo delito grande que ellos cometen, que es inmenso también, es el contrabando. El contrabando de todo tipo de materiales. Parte del negocio de ellos es el contrabando de lo que ustedes, de cualquiera cosa que se pueda contrabandear. Ropa, licor, cigarrillos. Eso también es un negocio inmenso. Y lo tercero, que para mí también es importante, es la trata de personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de crimen organizado o hablamos del narcotráfico, estamos dejando aparte dos delitos muy importantes, como el contrabando y la trata, que son tan grandes como el narcotráfico, y también estamos dejando otro problema o dos problemas adicionales también, que son es el tráfico de armas y de dinero producto de esas actividades ilícitas. Entonces, cuando todo esto se pone en una licuadora y se pone a ver, nosotros tenemos que entender que el problema es grande, más grande que solamente el narcotráfico. Y nosotros, para poder combatir eso, esto no se puede combatir desde una sola solución. Esto no tiene que ver con soluciones políticas. Yo a veces me pongo a ver las discusiones que se dan en el público, donde un grupo que está gobernando dice que hay que hacer esto, el otro lo critica. Sin embargo, aquí nosotros como nación nos tenemos que poner, en sintonía y entender que esto es tan grande, porque el crimen organizado transnacional es el verdadero competidor del Estado. Lo único que puede hacer que un Estado sea fallido, o sea, que un Estado caiga en manos de la delincuencia, es el crimen organizado transnacional. Y nosotros, si no entendemos que esto hay que resolverlo juntos, que el delito es cuestión de todos, nosotros no vamos a resolver este problema. Me encanta lo que acaba de decir, porque en esa sintonía es que debemos estar. De nada sirve criticar cuando realmente los que salen a criticar han estado en su momento en esos mismos puestos, y la pregunta aquí que se impone es, ¿pero tú qué hiciste? Entonces, sabe muy mal que se salga a criticar y no a aportar, que es el rol que a mí me encanta jugar. A mí me gusta que el que viene aquí deje un aporte para que podamos mejorar como sociedad y como país. Y en ese sentido, escuchándolo, yo quisiera preguntarle, en efecto, el crimen organizado va evolucionando. Transnacional. El crimen organizado transnacional evoluciona, pero así evolucionan también todos los otros delitos que permean del crimen organizado transnacional. Y al final lo que ellos persiguen es eso, desestabilizar la democracia. Yo le pregunto, en ese sentido, ¿cómo pudiera, por ejemplo, porque se están escuchando muchas voces, señalar de que el narcotráfico está metido en la política? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo pudieran entonces los estamentos de seguridad resguardarse, protegerse, blindarse, para que si por lo menos intenta expandirse de tal suerte que penetre en los estamentos de seguridad, sean detectados a tiempo? Mira, yo he aceptado hablar de esto porque yo creo que como ciudadanos nosotros tenemos que contribuir a esto. Hay que entender la dinámica económica de esta pelea. La dinámica económica es que un Estado, yo quiero ponerte el siguiente ejemplo. Cuando un lugar como un supermercado vende $1, él tiene que de ese dólar pagar al proveedor, pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el impuesto, pagar absolutamente todo. Al final, la ganancia de un supermercado de cada dólar que le entra es aproximadamente como 2 o 3 centavos. Pero es mucha plata, porque como venden 200 o 300 millones de dólares, se ganan varios millones de dólares. Sin embargo, en el crimen organizado transnacional y en los delitos de tráfico ilícito de sustancias, armas, tráfico de dinero, contrabando,
y trata, tú ves que por cada dólar que ellos le entra al crimen organizado transnacional, ellos se ganan aproximadamente la mitad, 50 centavos. Y esto es increíblemente peligroso y hay que entenderlo, porque esto es un crimen que está todos los años ganando más plata que el Estado, porque el Estado gana de la siguiente manera. El Estado lo que hace es que le cobra impuestos a los ciudadanos y tiene una ley que se llama de responsabilidad fiscal. Esa ley le permite al Estado que por cada dólar que le entre, endeudarse 2 centavos. O sea que le entra $1, pero gasta $1.02. Y el crimen organizado, por cada dólar que le entra, se gana 50 centavos. Entonces el crimen organizado transnacional, aproximadamente gana 25 veces más que lo que gana un Estado. Eso es problemático porque la plata que le entra al crimen organizado transnacional es prácticamente igual a la plata que tiene un país para invertir, para la inversión pública, para comprar escuelas, para comprar salud, para comprar carreteras, para comprar lo que nosotros necesitamos invertir. Sin embargo, la plata que ellos ganan es tanta la plata que ellos la usan para comprar la ética y comprar la moral de todo el que pueda, porque yo quisiera decirte es que, aunque pareciera que no, aquí se vende la ética de las personas y se vende la moral de las personas por plata. Entonces tenemos un problema grande, que el que piense que no se ha involucrado en todas las instituciones, hay privadas, ya sabemos, pero en instituciones públicas y en instituciones del Estado, como los estamentos de seguridad, estamos equivocados. Es un hecho real que el crimen organizado ya se ha metido en todas las instituciones del Estado. Esa es una realidad. Pero preocupa, licenciado, y disculpe que lo interrumpa, porque sí, este crimen organizado transnacional también se va decantando en lo que hemos nosotros estado conversando en diversas ocasiones, que es el tema de estas personas o grupos que se dedican a traficar drogas, personas, cometer hasta secuestros, asesinatos, en fin, que es lo que también conocemos como la delincuencia organizada. Lo que preocupa aquí es cómo pueden ellos organizarse en una gran empresa y así también, burlar, porque esa es la palabra, burlar el control gubernamental, y crean esas verdaderas tramas y ramificaciones de sus redes criminales, que es lo que yo quisiera saber, cómo nosotros estamos enfrentando esa situación, que no es de ahora, que no es nada nuevo. Bueno, yo lo que te quiero decir, lo primero que te quiero decir es que ellos tienen un mundo de plata para gastar y la están gastando. Segundo, nosotros tenemos que comenzar a entender que con los recursos que nosotros tenemos para la inversión, cómo usarlos. Yo pienso que si yo estuviera en este momento tomando decisiones para combatir ese flagelo, yo comenzaría con la policía. Y yo en la policía lo primero que haría es que quisiera que la policía se dedicara única y exclusivamente para su único rol que tiene, que es el de proteger y servir. Le quitaría los roles de todo lo que tiene que ver con prevención. Cualquier cosa que tenga que ver con prevención, deporte o lo que ustedes quieran que hace la policía, eso se lo quitaría, y eso de alguna u otra forma me sube el pie de fuerza por turno. Lo segundo que haría es le daría más y le daría entrenamiento y le daría una cosa que se llama honor, adiestramiento de honor, porque nosotros tenemos que entender que la Policía Nacional nunca le vamos a poder pagar lo que le tenemos que pagar a la policía, porque ellos hacen un juramento de proteger y servir aún a costa de su vida. Entonces, cuando ellos hacen ese juramento, ellos lo hacen porque tienen honor y amor a la patria. Sin embargo, como hay estos aspectos de corrupción, sobre todo en rangos mayores, los rangos menores van perdiendo esa gana de servirle a la patria con honor
hasta el grado de dar su vida a cambio de la vida de las personas que protegen. Esa es una. Yo le daría, quitaría la prevención de la policía, le daría capacitación y le daría muchas sesiones para que tengan honor a la policía, y le pediría a la población a cambio que por favor respete a la fuerza pública. La fuerza pública necesita ser respetada y a cambio ellos van a dar su vida por nosotros y van a mantener el orden de la sociedad. Lo segundo que yo haría, yo dotaría de recursos tecnológicos a el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, Forense y al órgano judicial. Porque no es posible que todavía a esta altura no haya interrelación entre las comunicaciones entre el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, el órgano judicial, la Policía Nacional, la PTJ. Cada uno tiene sus cifras y cuando se hablan, eso trae como consecuencia que cada uno le eche la culpa de lo que está pasando a la otra institución. La fuerza pública le echa la culpa al órgano judicial, el órgano judicial al Ministerio Público, y nosotros tenemos que acabar eso, porque esa pelea entre nosotros es como divide y vencerás. Lo otro que yo haría, en mi opinión muy personal, es hacer un gabinete de seguridad pública, porque nosotros no podemos perder de vista que el Estado tiene recursos, pero los recursos los estamos usando mal. Yo haría un gabinete de seguridad para la prevención únicamente. ¿Qué significa eso? De que yo cogería, supervisado puede ser por el Ministerio de Seguridad Pública o por el Ministerio de Desarrollo Social o por cualquier ministerio, pero supervisado, y pondría a trabajar toda la fuerza del Estado para resolver el punto de la prevención, para evitar que nosotros tengamos jóvenes que quieran pertenecer a la pandilla. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que los jóvenes se sienten, con todas estas noticias que nosotros estamos haciendo, de que, y no lo estoy criticando a ustedes, nada más estoy diciendo lo que pienso, que este tipo llegó y mató a esta persona aquí, salió y va a estar en la cárcel y le va a ir bien en la cárcel. Eso es un motivador para aquellos otros pelados que no lo han hecho y se ven y lo ven como héroes, Entonces yo pienso que nosotros tenemos que trabajar, digamos, en esos puntos, que es quitarle la prevención a la policía, capacitar a la policía, darle más instrumentalización al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal, que es el que hace las pruebas periciales, al órgano judicial para que es el que analice esas pruebas periciales, hacer un gabinete de seguridad donde se incluya el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, el MIDES, a las instituciones como INAMU, para tratar, entre lo primero también es evitar la violencia de mujeres en los hogares, porque esa es una de las causas también principales de que estos pelados quieran ir y convertirse en pandilleros, porque en su casa desde muy chiquito ven extremada violencia y pienso que por ahí es la cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretar o cómo se puede interpretar cuando lo que vemos, por ejemplo, al aprobar presupuestos para los estamentos de seguridad, para el Instituto de Medicina Legal? Hace poco teníamos oportunidad de hablar con el doctor Vicente Pachar y hablaba de la paupérrima condición con la que tienen que trabajar y aún así dando la milla extra, aportando sin dejar, pero sí también priorizando, que es difícil también priorizar en materia de investigación forense y demás. Así también la Corte. No se ha entendido que estas son las prioridades, además obviamente, por supuesto, de la educación, que también recibe recortes, y la salud. Mira, yo cuando me recordaste a mis clases de economía, la economía es asignar recursos para hacer proyectos que tú quieres que te salgan bien. Entonces, si tú no le asignas recursos a proyectos, los proyectos ¿cómo te van a salir mal? Claro. Entonces, si nosotros tenemos que asignarle recursos al Instituto de Medicina Legal y no se lo asignamos, y al Ministerio Público y no se lo asignamos, y al órgano judicial y no se lo asignamos, y al Ministerio de Educación y no se lo asignamos correctamente, voy a hacer una crítica aquí, y se lo asignamos a hacer una estatua o
o salones de la fama, por decirte una cosa, ¿cómo nosotros vamos a esperar que el país mejore en seguridad? Si nosotros no estamos por leyes económicas, ni siquiera por leyes políticas, por leyes económicas no estamos asignando los recursos adecuados para los proyectos que necesitamos, estamos asignando los recursos para proyectos que no necesitamos. Ahora mismo hay que enfocarse y sentarse y ver los recursos. Si yo fuera periodista, yo estuviera encima de eso. Ven acá, ¿cómo está asignando los recursos? ¿Por qué no se lo está asignando a las personas? ¿Qué está buscando? Cuando tú asignas los recursos de una manera, tiene que ser lógico. Nosotros aquí la lógica que nos indica es que nosotros queremos que este país no sea un país fallido. Entonces, para que este país no sea un país fallido, nosotros tenemos que hacer proyectos para que este país no sea un país fallido. ¿Qué tenemos que hacer? Darle recursos al órgano judicial, darle recursos al Ministerio Público, darle recursos al Instituto de Medicina Legal. Y así, no hay otra forma. Yo no la entiendo, por lo menos las leyes económicas me dicen, de la economía, me dicen de que no va a prosperar ningún proyecto de seguridad mientras no se le asigne recursos a lo que se le tiene que asignar recursos. Si tú le vas a asignar recursos a comprar, alguien vino con la idea de comprar, ¿cómo se llama? Pulseras o lo que sea. No, hay que asignar los recursos en donde se tiene que asignar. Yo creo que es lógico, es sencillo. No hay que ser mago. Eso, y te lo digo porque mi experiencia es, y si tú no tienes los recursos, entonces búscalo, porque hay personas en este país que quieren ayudar. Ahora, sí, el tema del recurso va de la mano con una buena ejecución, tener los planes muy claros de lo que tú quieres hacer en cada institución, a corto, mediano y largo plazo, y ejecutar. Muchas veces también tienen el presupuesto pero no saben ejecutar el mismo, y a veces se los quitan, los mueven para otro lado porque no saben ejecutar. Eso es también un gran problema que se tiene, ¿no? Y eso es histórico. Ahora le pregunto, ¿cada qué tiempo en su opinión deben ser revisadas, por ejemplo, esas estrategias en materias de seguridad? Porque estamos hablando perfectamente, como bien usted lo dice, y coincido, en crimen organizado transnacional, que van evolucionando, que tienen todo, hasta la tecnología ahora no se tienen que movilizar. Incluso cuando antes, y me remonto a la experiencia mía, cuando uno hacía seguimiento, y no sé ni ahora cómo lo estarán haciendo, uno hacía el seguimiento para ver quién vendía o quién no droga, y cómo se daba ese intercambio de la venta de droga. Pero mire, ahora con la tecnología nadie se tiene que parar en ninguna esquina a vender droga, porque tú con el mismo WhatsApp y el chat, ahora la tecnología es realmente un gran aliado para las personas que se dedican al narcotráfico, a la trata y otros delitos. Entonces, sí hay que invertir, como bien lo dice usted, en tecnología, pero también hay que poner a personas que sepan cómo utilizar esos recursos de manera adecuada. ¿Qué tal? Y le pregunto por eso, o sea, ¿cómo están esas estrategias revisándose periódicamente, o cómo deberían revisarse periódicamente para ver en dónde nos estamos quedando atrás? Mira, otra vez, yo creo mucho en hablar con los términos correctos y con los términos exactos para poder transmitir lo que uno tiene en una cabeza a otra cabeza. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar los términos como estrategias y planes a metas. Nosotros debiéramos decir cuáles son las metas que tenemos nosotros como país. Ejemplo, las metas son más claras, son medibles. Las metas te dicen a ti, ven acá, yo quiero en el próximo año bajar el índice de asesinatos de 14 partes por millón a 7 partes por 10.000. Entonces, ese tipo, y tú le pones una fecha. Entonces, eso va en cuando tú estableces tu meta. Entonces, las metas se tienen que revisar cada vez que tú dijiste, yo voy a lograr esta meta en este tiempo. Entonces, ahí donde se revisa la meta, ahí dice, no la logré, sí la logré, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no la logré? Entonces, nosotros tenemos que tener metas como
en menos de un año las cifras de Colón estaban increíblemente, te lo voy a decir, porque bajaron todo el país. Colón representaba el 30% de todos los homicidios en Panamá en el 2014, cuando yo entré. El año siguiente representaba el 3%. En un año, el 3%. Y como que nadie lo explica, nadie lo entiende y nadie ha venido aquí a preguntarme cómo pasó eso, pero yo entiendo cómo lo pasó. Entonces, yo creo que eso es lo que tú estás diciendo. Si nosotros vamos a establecer metas y esas metas se le tenemos que dar a personas responsables y que sepamos que la vamos a hacer, pero hay que establecerla y hay que revisarla a cada tiempo que tú le pones una fecha de cumpleaños. El país tiene que pasar de vivir con estrategia, de vivir de estrategia a vivir de metas. No sé si me logro dar. Por supuesto. Si me logro explicar. Y en resumen, esa reflexión y el contarnos esa experiencia que sí, la hemos constatado, hemos sido parte obviamente en la cobertura de esta información, es que deben tener seguimiento, tiene que trascender no solamente una administración, sino la propia posición. O sea, a veces en una misma administración hay diferentes, hay rotaciones, hay cambios, hay salidas de personas, pero lo bueno tiene que trascender y lamentablemente no tenemos esa cultura en nuestra administración. Don Rogelio, muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó. Entre más interesante siempre se torna la conversación, así nos pasa, pero queremos agradecerle y por supuesto invitarle a una segunda oportunidad a poder conversar de este y otros temas. Bueno, gracias Egna, gracias Ricardo, la verdad es caso que me ha desoxidado un poquito. Así que, ya hacía falta también. Sí, no, y la verdad es que meterse en estos temas para mí es profundo y la verdad es que siempre y cuando se haga sin fines políticos, así es. Yo estoy a la orden. Así es. Yo estoy a la orden. Y aquí fines de que soy mejor. Eso es lo que a mí no me gusta. No me gusta el nivel. Bienvenido siempre, el licenciado Donadío. Es un gusto tenerlo aquí. Que pase una linda tarde. Fuerte abrazo. Igualmente, feliz tarde, feliz noche. Se cuida. Bien, y siendo las 3:33 minutos de la tarde, vamos a la pausa y regresamos porque vamos a estar hablando sobre lo ocurrido anoche y otros temas también, además de el tema de diabetes y por supuesto la situación de las ventas post pandemia. Vamos a la pausa y ya regresamos.